Bueno, pues muy buenas tardes. Muy buenas tardes, tengan todas y todos quienes nos acompañan esta tarde, 11 de abril del 2023. Saludamos con mucho gusto a quienes están presentes en en esta unidad de seminarios que pues invita siempre a la reflexión. Es un lugar hermoso que coincidirán conmigo que pues da mucho gusto y a quienes, pues, no es por darles envidia, ¿verdad? Que están a través de la sala Zoom, que pues no les ha sido posible acompañarnos, pero que también están aquí presentes con nosotros de diferentes institutos, coordinaciones, escuelas, facultades. Gracias, gracias por estar aquí. Pues compartirles, este es nuestra cuarta sesión del Seminario Permanente Científico Social y Humanístico de la UNAM, Problemas Nacionales y Prioritarios, Objetivos de Desarrollo Sostenible 2023. Saludo, por supuesto, la presencia de mis queridos compañeros directores, compañera y compañero director, la doctora Laura Palomares. Gracias que hemos venido coordinando pues los trabajos de este seminario. También pues agradezco mucho la presencia del director Armando Sánchez Vargas, director del Instituto de Investigaciones Económicas, la doctora directora del Instituto de Biotecnología, que viene corriendo desde Morelos. Y por supuesto, el doctor Isidro Ávila, que se incorporará en un ratito más, pero que pues está ahora representado por el licenciado Joaquín Amezcua de Colegio de Directores, con quienes también hemos venido trabajando en este proyecto, y por parte de la escuela a mi cargo, el doctor Pedro Isnardo de la Cruz, gracias por estar aquí con nosotros, técnico académico. Y bueno, pues como un poco recordando el objetivo de este seminario, que pues justo resulta de una comisión que se forma entre directoras y directores. Somos una representación, pero somos muchos más de escuelas y facultades y de de los tres subsistemas, que el objetivo principal pues es la reflexión, intercambio de experiencias, diagnósticos y resultados vinculados a proyectos de investigación, intervención e innovación que se realizan en los subsistemas de investigación de la universidad para identificar y conformar sinergias epistémicas, metodológicas y contextuales en equipos, redes, proyectos transdisciplinares y multidisciplinares en beneficio de la atención de problemáticas nacionales prioritarias y objetivos de desarrollo sostenible planteados por la Organización de las Naciones Unidas. Y por supuesto, esto se deriva del plan de desarrollo de nuestro señor rector, el doctor Enrique Graue Vigers, y por supuesto con el acompañamiento de nuestro señor secretario general, el doctor Leonardo Lomelí Vanegas. En este sentido, y sin más preámbulo, pues me voy a permitir presentarles a nuestras ponentes de manera particular en este panel denominado Intervención de Comunidades para la Salud y el Bienestar Social con Perspectiva de Género y Agenda 2030. En particular, las doctoras estarán presentando estrategias de intervención sociofamiliar y comunitario ante el impacto social de la pandemia COVID-19 desde la perspectiva de género en la Ciudad de México, el CEICH y la Escuela Nacional de Trabajo Social. Quiero aprovechar también para saludar a los respectivos equipos que conforman el trabajo que se ha venido desarrollando por este proyecto PAPIT y que pues se encuentran todas y todos o la mayoría de ellos en el Zoom. También están por aquí algunas colegas vía la maestra Ari, que ya no la veo para, aquí está, que nos está acompañando. Gracias, querida maestra Ari, técnica académica de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Bueno, vamos a iniciar con la doctora Julia del Carmen. La doctora Julia del Carmen Chávez Carapia es licenciada en Trabajo Social, maestra y doctora en Sociología por la UNAM, postdoctorado en Gobierno y Política Pública por el Instituto de Estudios Superiores en Administración Pública,
con estudios en especialización en género y estudios de intervención social de la UNAM, en Haifa, Israel, en Zaragoza, España, integrante del Sistema Nacional de Investigadores desde el año 2000, con vigencia hasta el 2035, con reconocimiento PRI-DD desde 2016 hasta la fecha. Es profesora de carrera titular C de tiempo completo de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Su trayectoria académica en la escuela ha sido como profesora de asignatura, docente en la especialidad en modelos de intervención con mujeres y en la maestría en trabajo social. Ha destacado su labor académica y de investigación desde 1996 en el Centro de Investigación y Estudios de Género, antes Centro de Estudios de la Mujer, siendo pionera en estos temas, como coordinadora fundadora del mismo en las líneas de investigación, democracia y participación social, la condición social de las mujeres con perspectiva de género, estudios de género, entre otras. Ha sido evaluadora de proyectos, integrante del Registro de Evaluadores Acreditados RESAE, CONACYT, y del Comité Evaluador PRIDE de la FE Zaragoza y del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades. Forma parte de la Comisión Dictaminadora Psicología Educativa de la Facultad de Psicología de la UNAM y de la Comisión Dictaminadora del Área Histórico-Social de la ENS. Ha participado como jurado evaluador en exámenes de oposición y ha sido representante titular en el Consejo Técnico en varios periodos. Recibió el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz y ha recibido asimismo varios reconocimientos a nivel profesional y académico. En 2008 obtuvo el reconocimiento al mérito universitario y en 2017 obtuvo la medalla Omecíhuatl por el gobierno de la Ciudad de México. En 2019 recibió el primer reconocimiento al ejercicio profesional de trabajo social en la categoría de investigación social con mujeres por la Secretaría de Bienestar Social e Inclusión y la Escuela Nacional de Trabajo Social. Es vicepresidenta de la Academia Nacional de Investigación en Trabajo Social y presidenta de Enlace Doctoras en Administración Pública, coordinadora de la Red Nacional de Género y Trabajo Social y de la Red Internacional Feminismo, Género y Trabajo Social. Adelante, querida doctora. Pues gracias, maestra. Bueno, buenos días a todas y todos. Bueno, pues este trabajo de investigación que vamos a presentarles el día de hoy es un trabajo que se ha realizado de forma amplia. Estamos integradas en 3 grupos. Cada grupo va a presentar hoy su proyecto. Cada grupo tiene a su vez un proyecto propio y bueno, ya a la vez nos interrelacionamos todas y todos con los seminarios permanentes, que tenemos un seminario permanente obligatorio y aparte cada grupo tiene un seminario propio de la temática. Este trabajo pues fue resultado de la convocatoria que sacó la UNAM, todos lo sabemos, para ver problemas relacionados con la situación de COVID y se le puso, como ya se ha mencionado, estrategias de intervención sociofamiliar y comunitaria. Esto es importante porque la investigación tiene una mirada desde la familia, desde las mujeres universitarias y desde las personas que viven en las comunidades en la Ciudad de México. Todo esto ante la problemática que se dio en la pandemia COVID-19, el impacto social principalmente que se tuvo en esta pandemia, y el estudio es desde la mirada feminista y con la perspectiva de género. A ver, espérenme. El objetivo general de este proyecto fue analizar, si pasan la que sigue, por favor, fue analizar con una investigación, intervención. Hablo de investigación e intervención porque es un modelo de carácter cualitativo de las ciencias sociales y muy particular de la disciplina de trabajo social. Entonces, desde este modelo, analizar los efectos de la pandemia, como les decía, en la violencia de género en las familias, así como en las situaciones
de emergencia social comunitaria y universitaria desde los derechos humanos para conformar procesos de intervención y acción social que presenten respuestas a situaciones de crisis social, cultural, económica y familiar con estrategias de acción directas en donde las personas y las comunidades intervienen de manera directa. La que sigue. Los objetivos específicos fue, pues, comprender los efectos sociofamiliares y comunitarios de la contingencia por la problemática señalada para poder identificar la violencia de género, los derechos humanos y el sentido de vida comunitaria en situaciones de emergencia social. Este elemento, sentido de vida comunitaria, es algo interesante que, bueno, ahorita vamos a ir señalando. Así también fue el otro objetivo, proponer estrategias de intervención y de acción social para contribuir a la eliminación de las desigualdades de género en las familias, los derechos humanos y la vida comunitaria ante situaciones de emergencia social. El proceso que seguimos en esta investigación, en general, ahorita estoy hablando de la investigación total. Más adelante les voy a hablar de la parte ya de familia, que es la que yo coordino directamente. Entonces, la metodología que utilizamos fue partir de que esta es una investigación con enfoque feminista, sobre la base de una teoría feminista y sobre la base de las categorías de análisis feminista. Es una investigación de carácter cualitativo e interdisciplinario, que son dos características también del enfoque feminista. Desde la mirada de género, que es la categoría eje sobre la que estamos trabajando, se investigaron situaciones de emergencia social para construir procesos de intervención en crisis sociosanitaria, dando prioridad a las voces de las mujeres y sus experiencias. Hay una recolección de narrativas y propuestas desde las personas en situaciones únicas y complejas. También es una investigación con enfoque crítico. Esto es muy importante señalarlo. No es una investigación lineal, no es una investigación positivista, es una investigación con enfoque crítico que analiza las problemáticas en las familias, en las comunidades, como la comunidad universitaria, y en las comunidades sociales a través de las voces de las mujeres. Este enfoque va de lo particular a lo general en la interrelación con la vida cotidiana en situaciones de crisis y pérdidas. Esto es importante señalar porque se va partiendo de los pequeños grupos de las personas para ir conformando las grandes ideas que van a girar como ejes de esta investigación y esta interrelación con vida cotidiana. Generalmente se ve lo social desde los enfoques de mundo de la vida, de lo macro, la interrelación con lo micro social, y pocas veces se enfoca al nivel de vida cotidiana. Y la vida cotidiana, al fin y al cabo, es lo que todas y todos vivimos todos los días, donde interactuamos de manera directa y donde vamos planteando nuestras experiencias de vida. Y por eso lo planteamos en una situación de crisis, una vida cotidiana en situación de crisis y de pérdidas. Las poblaciones estudiadas fueron familias de las diferentes zonas de la ciudad, más bien de la zona metropolitana. También vimos los grupos de mujeres universitarias, estudiantes, académicas, trabajadoras y un grupo importante de comunidades de la Ciudad de México, que también estuvieron retomándose de ahí a personas para que participaran. Este grupo amplio, como les decía, se conformó por 3 grupos más pequeños. Cada uno retomó su sujeto de intervención. Uno fue sobre violencias de género y familias, otro fue sobre emergencia social comunitaria y el otro sobre mujeres universitarias y derechos humanos. A la vez de tener nuestro proyecto general, cada grupo tiene su proyecto en particular
y se van presentando los resultados de esta investigación. Esta investigación está conformada a la vez por alrededor, mejor dicho, de 50 personas. Tenemos académicos, pero fundamentalmente mujeres, egresadas tanto de maestría, de licenciatura, maestría y doctorado, de psicología, de trabajo social, de antropología, de economía, de filosofía, de sociología, de ciencias de la comunicación, de ciencias sociales. Tenemos becarias y becarios de licenciatura y de posgrado, y las instituciones que estamos trabajando dentro de la universidad es un instituto, el SAGE, una escuela, la Escuela Nacional de Trabajo Social, y un programa de investigación que es el programa del Centro de Investigación y Estudios de Género de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Estamos hablando de una investigación amplia de carácter colectivo que tuvo toda una primera etapa de investigación digital y que es un proyecto a 3 años. Con esto estoy centrando de manera amplia el proyecto en general, que ustedes ven, ahí hay 3 coordinadoras, la doctora Norma Blázquez, que ella tiene un currículum así muy amplio, porque va desde la psicología hasta la filosofía, pasando por las ciencias biológicas. Está la maestra Leticia Cano, que también va del trabajo social a la educación y al doctorado en trabajo social, y su servidora, que bueno, ya oyeron mi currículum. Entonces es como insisto, un grupo interdisciplinario, es colectivo y pretende, aparte de lograr los objetivos de esta investigación, en el camino ir formando a jóvenes investigadoras e investigadores con mirada feminista. Por eso el grupo de becarios que tenemos amplio, porque ese es el interés, irlos formando con esta mirada y con este enfoque feminista, pero también con el enfoque de la investigación-intervención. Bueno, ahora les voy a hablar rápidamente del proyecto que yo coordino, que se llama Violencias de Género en las Familias en Situación de Pandemia por COVID-19. Primero queremos partir de que no hay una violencia de género, sino que hay violencias de género. Segundo, no hay una familia, porque nosotros no consideramos la familia tradicional, monoparental, que determina todas las características del orden y poder patriarcal, sino hablamos de las familias, que esto lo amplía, retoma también este tipo de familia, lógicamente, pero lo amplía a otras miradas sobre la familia. Con este tipo de familias fue con las que estuvimos trabajando, o sea, una mirada amplia y una mirada amplia también a lo que se entiende por violencia de género. O sea, no una violencia, sino las violencias. El objetivo general de este proyecto fue analizar el impacto, mejor dicho analizar el impacto de la pandemia en las familias y su vida cotidiana desde la perspectiva de género en situaciones de crisis sociosanitaria ocasionadas por la pandemia COVID-19 en la zona metropolitana de la Ciudad de México. El objetivo específico, identificar las determinantes de la violencia de género en la vida cotidiana de las familias. ¿Sí? Este es un elemento. Y cómo esto se agudiza como parte de este proceso de pandemia y cómo va afectando esa interrelación también con los derechos humanos. Comprender el proceso de agudización de las manifestaciones de violencia familiar a partir de la condición de género en situaciones de crisis sociosanitarias y cuáles son los efectos de esto en la vida cotidiana de las familias. Y proponer estrategias de intervención para el reconocimiento y el afrontamiento de la violencia de género en la vida cotidiana de las familias. Quiero señalar que la familia es donde más se ubica la violencia de género y ahorita vamos a ir viendo cómo lo identifican las mujeres de este estudio, pero en general es ese planteamiento. La metodología que utilizamos, ya comentamos, es metodología feminista. Estas fueron nuestras categorías de estudio dentro del enfoque interseccional
de la teoría y con su corte de carácter cualitativo. El eje fue la vida cotidiana, nuestras categorías: pandemia, violencia de género y familiar, familia y familias, cuidados, sentido común, tensión, miedo e interdependencia. Todo desde ese enfoque teórico-metodológico feminista y de género y de la interseccionalidad. En el ámbito de analizar la vida cotidiana con la interrelación macro, microsocial, como casi no se alcanza a ver porque está abajo, pero en esa interrelación, que es una interrelación y un modelo retomado también del enfoque de la teoría crítica. La que sigue, por favor. El proceso de investigación e intervención lo dividimos en 4 momentos. Uno, primero le pusimos estudio exploratorio, que se basó todo en la modalidad virtual, y otro momento que se basó en la modalidad ya presencial. En la modalidad virtual empezamos a analizar cómo hablar con las personas, cómo dirigirnos a ellas. Nos dimos cuenta, porque a través del centro tenemos un grupo de redes de mujeres y de hombres, pero principalmente de mujeres, que han participado en los seminarios que realiza el centro. Y entonces tenemos nuestras redes. A través de las redes empezamos a ver que había problemas, que no entendían qué pasaba, que tenían muchos miedos, había sobre todo mucho miedo y una incógnita de qué pasa, nos vamos a morir o qué va a pasar. Ante esta situación tuvimos dos momentos, un momento de relato digital y un momento de campaña digital. La campaña digital la mandamos a todas nuestras redes y la hicimos abierta a todas las redes que pudimos para pues ir dando algunos elementos. Ahorita les señalo algunos de los puntos de esa campaña. Y con esta inquietud vimos la forma de acercarnos a esas personas y lo hicimos a través de relato digital. Empezamos a contactarlas vía WhatsApp o vía redes para que pudieran platicarnos sobre su situación, y les señalamos que hicieran un relato con algunos puntos, pero principalmente sobre cómo se sentían ellos y ellas en 2 puntos: la situación de violencia de género y la vida cotidiana de sus familias. Ese fue un primer momento. En un segundo momento también de manera digital fue testimonios orales que se tuvieron a través de WhatsApp, del Zoom o de conferencias, llamadas por el celular, que se podían grabar y trabajar para profundizar en los efectos del confinamiento por COVID y las medidas de emergencia que habían tomado. Este fue un primer momento que se trabajó un tiempo amplio, y como respuesta a todos los resultados de ahí, tuvimos un tercer momento donde se hizo una jornada denominada Herramientas para la Prevención de la Violencia Familiar. Ahí incorporamos el proceso investigación-intervención e hicimos talleres vía Zoom, vía digital, que fue toda una experiencia tanto para los jóvenes, las jóvenes, como para nosotras, que pues no habíamos tenido la experiencia de llevar a cabo un taller vía digital o llevar a cabo entrevistas vía digital, vía las redes. Tanto el relato como los testimonios también para nosotros fueron una experiencia, pero tuvimos buenos resultados porque tenemos un número amplio, muy amplio de testimonios, de relatos, en fin. La jornada, que ya fue el taller que se hizo con esas personas que participaron en los relatos y en los testimonios, esa jornada fueron talleres, como les decía. Uno se denominó Violencia y Construcción de Lazos Familiares, y el otro de Construyéndonos en Libertad, que fue una atención individualizada. Entonces, en uno estuvimos viendo en los talleres cómo trabajar, de ahí surgieron problemas muy particulares, entonces se trabajó ya con las personas o las familias en particular, pues para apoyarlas, para canalizarlas a instituciones o bien para crear grupos de apoyo emocional que estuvieran trabajando con ellas. Todo esto fue en el ámbito de la modalidad virtual. En la modalidad presencial, que ya es desde que nos podemos ver para acá, finales del año pasado,
Fue el cuarto momento, se crearon talleres para la construcción de mujeres autogestoras en la prevención y atención de la violencia en el ámbito familiar. Este es un trabajo que todavía estamos realizando. Hasta ahorita hemos realizado 7 talleres a través del Zoom y mixtos, pues unos a través del Zoom, otros presenciales, otros son mixtos, en donde las mujeres están planteando todas esas situaciones que han vivido, vivieron o siguen viviendo sobre la violencia familiar en sus familias y con sus parejas. Entonces podemos decir que tuvimos 2 experiencias en este proceso de investigación e intervención, la modalidad virtual y la modalidad presencial. Aquí la que sigue, por favor. Unos ejemplos nada más para que ustedes vean de lo que fue la jornada, ¿sí? De lo que fue toda la campaña, que se hicieron 40, no eran folletos, sino simplemente láminas, 40 láminas que se estuvieron circulando con diferentes mensajes y los datos de que se podrían comunicar con nosotras, con nosotros, con alguna situación que tuvieran compleja. También ahí ven los relatos que se ven con el espiral, los relatos que ellas y ellos hicieron y los planteamientos que fueron dando en los talleres de cómo se sienten, cómo se planteó toda esta situación. Y esta situación las mujeres lo perciben como violencia, perciben que ellas tenían todos los cuidados en la casa, el trabajo doméstico, el cuidado de enfermos, las medidas preventivas, siendo trabajadoras, siendo amas de casa o siendo estudiantes, tenían que darle prioridad a estas cuestiones de los cuidados y del trabajo doméstico, y ellas lo sintieron la gran mayoría como una situación violenta. Claro, también se plantea que esa situación violenta, ellas la sienten, perdón, como situación violenta, pero nadie más la hacía en la casa si no la hacían ellas. Entonces tenían que atender a los enfermos y atender las medidas de prevención que se señalaban, como pues atender todo el trabajo doméstico. Estas son algunas primeras consideraciones que tenemos sobre la base de la investigación. Me estoy yendo muy rápido, pero pues es poco el tiempo, ¿no? Disculpen. Ese fue la investigación y los resultados, cómo hicimos el análisis. El análisis lo hicimos como es un estudio de carácter cualitativo a través del Atlas T para ir conformando las familias de expresión y luego ir conformando los conceptos que nos iban dando, luego ir viendo las frecuencias que iban teniendo dichos conceptos para luego integrar las respuestas a estos planteamientos. Entonces, un primer momento fue cómo se sentían antes de la pandemia y durante la pandemia. Y las principales respuestas, hay muchas más respuestas, pero estas son las principales, las que tuvieron mayor frecuencia, por decirlo así. Entonces, decían que antes de la pandemia tenía una rutina establecida, pero también tenía una rutina fuera de casa. Tenía actividades laborales y salían a distraerse. Durante la pandemia hubo cambios de hábitos de cuidado sanitario que ellas no conocían, trabajo de home office que también no conocían, clases en línea que también no sabían cómo se podían dar, y las actividades de ocio fueron exclusivamente para hombres. Ya no podían ellos salir por la cuestión de la pandemia. Ustedes van a ver ahorita en esta exposición toda la parte derecha, que es ya el trabajo que se hizo ya con las nubes a través del Atlas T. Se fueron conformando figuras que este trabajo nosotros se los dejamos libre a los jóvenes y a las jóvenes para que ellas pues pudieran tener imágenes pues como más de lo que ellas mismas sentían en este proceso de investigación. El otro aspecto fue los impactos de la pandemia en la vida cotidiana de las familias, y se vieron 2 aspectos. En la dinámica familiar, fíjense qué importante este dato. Conflictos y tensiones familiares por convivencia de 24 horas. Eso creó un verdadero conflicto en las familias. Tensiones por ruidos, hacinamiento. Hubo muchas familias que se fueron a vivir
los abuelos porque no había quien los cuidara, o vivían muy lejos y se fue a otra familia, o no había quien atendiera a niños más pequeños y se los llevaron a una familia, digamos, de los hermanos, de los primos. Entonces, las familias que eran, por decirlo así, monoparentales, se hicieron familias amplias en este proceso de pandemia y eso creó también muchos conflictos y hacinamiento y afectaciones en las relaciones afectivas. Cuando decimos afectaciones en las relaciones afectivas, lo pusimos tal como lo señalan las personas, porque hay mucho miedo a decir violencia. Hay mucho miedo a decir violencia en la casa, violencia de mi pareja. Entonces, por eso dicen, bueno, se afectaron las relaciones de la familia. Y vimos también una situación importante que como que se ha ido dejando todavía hasta este momento, que son las afectaciones en la salud y en la salud mental. Deterioro en salud mental, estrés, cansancio, miedos, ansiedades, incertidumbre, enojos, tristeza. Duelos inconclusos y duelos no nada más de muertes, hubo muchas separaciones, muchos problemas de este tipo que también ocasionan duelos y, lógicamente, los problemas de salud. La que sigue, por favor. En relación a actividades del hogar, lo que les señalaba, se marcó mucho la sobrecarga en las mujeres sobre las labores domésticas, de cuidados y la prevención sanitaria. Una distribución desigual de espacios en el hogar y acceso a dispositivos inteligentes. O sea, el espacio era para el hombre, la computadora, había una era para el hombre, y de los hijos, primero para el hijo hombre y luego para las hijas mujeres, aunque todos estudiaran. El hombre es la figura central para la toma de decisiones. Él era el que sale a comprar todos los víveres, a pagar servicios, y es el enlace, pues, al espacio público. Aquí un elemento muy importante es que las mujeres no tienen un espacio público. Las mujeres que eran amas de casa, por decirlo así, que su trabajo era el trabajo doméstico y no remunerado, tenían como espacio suyo la cocina. La cocina, ahí siempre hacían sus actividades cuando todo el mundo salía a trabajar. Pero con la situación de pandemia, la cocina se convirtió en un espacio de trabajo, ya sea para la pareja, ya sea para los hijos, y entonces la mujer ya no tenía ni espacio. Y eso fue muy fuerte porque un porcentaje altísimo, las mujeres dijeron que se quedaron sin espacios. Y entonces eso pues hasta uno cuando está haciendo las revisiones o las preguntas lo llega a impactar. Y las mujeres que realizan las tareas de cuidado a personas enfermas como una tarea específica solamente de ellas. Problemas económicos, los que ya conocemos, desempleo, reducción de ingresos y pérdida de empleo en varias personas por cuestiones de la pandemia. Y les digo, vean la figurita, a mí me llama la atención porque es la que, como lo sintieron las jóvenes y los jóvenes, de cómo poner a la mujer con todos estos planteamientos y con las nubes, resultado de los datos del Atlas D. La violencia de género, hay una naturalización de la violencia, no se ve, hay un control de la figura paterna a todos los integrantes de la familia y se presentaron casos de violencia psicológica, fundamentalmente patrimonial, económica y física, pero la violencia más fuerte que se encontró fue la emocional, la psicológica. Entonces también esto es un factor importante porque en las familias la violencia es naturalizada. Es natural que el padre grite o que la pareja grite, que el marido grite. Entonces no se ve como violencia. Es normal que si están los abuelitos, pues se quieran quedar todos con la casa de los abuelitos y si falleció uno sobre todo y no se ve como violencia. ¿Por qué? Porque la violencia en nuestras familias está naturalizada. Estos son los resultados de las investigaciones y ahora rápidamente les quisiera presentar las voces de las mujeres a través de los talleres. Estos son casos aislados, ¿no? Bueno, no aislados, casos de los talleres, pero no están sistematizados como los otros datos. Dice una, siento estrés, no me contengo, no cuento hasta 3 y mi familia recibe todo el odio.
Dice, en las reuniones familiares las mujeres son las que deben servirles a todos. Dice, me cuesta mucho trabajo escucharlos y entenderlos, por eso me estreso y grito. Hubo conflicto por el espacio, las tareas, todo estaba ocupado por los niños para la escuela o por mi esposo. Existe una gran desigualdad porque a él no le exigen que colabore, a pesar de que vive en la casa. Mi ex me pellizcaba cuando tenía nervios y a mí me molestaba, pero nunca identifiqué que era violencia. Mi pareja piensa que tiene que protegerme porque es el hombre. Yo estoy cansada, enojada, porque mi familia me altera. Vean todo lo que está atrás de estos planteamientos que las mujeres fueron señalando y que ahora es el trabajo que se está realizando en los talleres que estamos en este momento llevando a cabo. Y bueno, ya para terminar, comentarles que pues la investigación no se ha terminado. Estamos haciendo este proceso de investigación e intervención. Estamos ya en la etapa de los talleres, que ya es una intervención más dirigida, más analítica, pero también estamos obteniendo resultados de los testimonios, de los procesos que ellas van señalando, van presentando en las reuniones de trabajo y creemos que esto es muy importante. En estos talleres se han implementado tanto técnicas tradicionales como es que cada una diga lo que siente y sobre eso discutir y luego presentarles algún texto muy pequeño o alguna idea sobre las cuales reflexionen. Ese es, digamos, el tradicional, hasta talleres muy novedosos donde ellas, a ver, usted coordine o tú coordina y cómo van a coordinar, también para que ellas sean partícipes de todo este proceso y también entre ellas buscar estrategias para ir identificando las violencias de género en las familias y las formas de poderlas ir tratando para que esto no se convierta en un eje de vida ni en una forma natural de vida. Pues hasta aquí lo dejaría con esta imagen que nos la hicieron también, si vuelven a poner la última, con esta imagen que nos la hicieron también para un libro, donde es la bota aplastando las flores y atrás una familia. Como un símbolo de violencia de género, pues, porque son las flores. Género. Bueno, pues gracias y más tarde vendrá la ronda de preguntas. Ok. Pues muchas gracias, querida doctora. Ya nos ha comentado justo cómo se integra este proyecto PAPIT. Son 3 grupos de trabajo que están a cargo de las 3 académicas que el día de hoy estarán haciendo esta presentación. Quiero darle la bienvenida al doctor Isidro Ávila, secretario ejecutivo del Colegio de Directores de Escuelas y Facultades. Bienvenido.